Gente, nunca se metan con las que escuchan Sabrina Carpenter. Esas no perdonan nada. Lo digo en serio. No perdonan absolutamente nada. Bueno, hoy estoy en el server solo como ella me dejó y les quiero contar mi experiencia reciente con esta chica cuyo nombre no revelaré en este video por motivos personales, con la que estaba saliendo hace unas semanas. Lo curioso es que literalmente todo iba muy bien, pero de un día para otro todo pareció arruinarse por lo que considero un pequeño malentendido, pero que para ella era motivo para dejar de hablarme completamente, evitarme y no querer tener nada conmigo, ni siquiera una amistad. Llevamos casi un mes hablando y conociéndolos el uno al otro. A diferencia de otras chicas que me gustaban, ella sí se veía que quería tener algo serio conmigo, o sea, nos dábamos de la mano, nos abrazábamos, ella se abrazaba en mi hombro. Hermano, cualquiera al que le preguntes te diría que parecíamos una pareja feliz, sin problemas, sin peleas. Por un tiempo se puede decir que fue así, pues efectivamente nunca discutíamos ni nos enojábamos con el otro. Era algo muy bonito, pues nos contábamos toda clase de cosas y había mucha confianza, mucha comodidad. Diría que fueron de los días más felices de mi vida, de los momentos más lindos, ¿sabes? Los que pasé junto a ella, pero como nada dura para siempre, mírame ahora, estoy solo, jugando en un server de Minecraft, mientras todavía lo extraño, y haría lo que fuera para que volviéramos a ser esa pareja feliz de hace no mucho. He hecho todo lo posible por arreglar las cosas. Le he pedido perdón cientos de veces, pero ella sigue resentida y sin querer saber nada. Sus amigos me apoyaban y querían que volviéramos a estar juntos, pero eso no fue suficiente para hacerla cambiar de opinión. Estaba entre la espada y la pared, amigo. Por un lado, si solo esperaba y le daba ese espacio que ella pedía, iba a olvidarse poco a poco de mí y a pensar que estaba mejor sin mí. Por el otro, si trataba de hablar con ella, solo se iba a alejar más y a sentir que estaba insistiendo mucho. Aparte de esa incertidumbre de si todo se había acabado por mi culpa o si aún había esperanzas, me atormentaba todos los días, incluso después de que me dijera directamente que ya no quería nada. Sigo con esa incertidumbre de si me va a perdonar o dar una segunda oportunidad en algún momento. Ahora seguro se estarán preguntando, hermano, ¿qué fue lo que hiciste para que la chica se alejara? Tal vez están pensando en algo realmente malo, como que le falté el respeto de alguna manera. Pero no, en realidad todo fue por unos abrazos. Prácticamente un abrazo mató nuestra relación, mató nuestro amor. En fin, creo que valdría la pena empezar desde el principio, con cómo nos conocimos. Y básicamente, ambos estudiamos en el mismo colegio. Yo estudié en 11-1, ella en 11-2. La primera vez que nos dirigimos la palabra fue a finales del año pasado, que estuvimos ayudando con las elecciones del alcalde de la ciudad. El día que empezamos a hablar, como tal, era como cualquier otro. Estábamos en la sede deportiva del colegio, que es como un espacio abierto y lleno de plantas y árboles. Vi que estaba sola y decidí simplemente ir a hablarle. Le di mi opinión sobre un baile que íbamos a presentar unos días después. De ahí pasamos a hablar muchas cosas como de carreras, universidades, lugares y pasatiempos. Fue una conversación larga y fluida, lo que al momento me sorprendió bastante porque demostraba mucho interés en conocerme. Los días siguientes pasamos el recreo juntos hablando y aprendiendo cada vez más el uno del otro. Había bastante entusiasmo por parte de los dos, de modo que todo fluía realmente. Entonces llegó la Semana Santa y no nos podíamos ver ni hablar en persona. Entonces hablábamos por mensaje, casi todos los días. Algunos días más que otros, pero realmente hablamos bastante por ahí. Yo le escribía primero la mayoría de las veces, pero hubo algunas en las que ella lo hizo primero y de verdad me sorprendió. O sea, yo estaba acostumbrado a que siempre yo debía tener la iniciativa y escribirle primero y pensaba que ella nunca lo haría. Sin embargo, para mi sorpresa lo hizo y pues obviamente eso me puso muy feliz. La cosa es que estando de viaje le compré tres regalos distintos. Uno incluía un collar de conchas, unos aretes, una manilla. Otro era un collar de bolitas rosadas. Y el último era un llavero de Kuromi que compré en Miniso. Porque sí, amigos, es fan de Kuromi y de Sabrina, lo que me pareció un poco preocupante, porque sus canciones, por lo que he visto, son más que todo tiraderas a los hombres. En general es una chica de casa, esas que se la pasan durmiendo o jugando jueguitos de Roblox. Ustedes seguramente habrán asumido que es menor que yo, pero ¿me creerían si les dijera que tiene 18 años? Sí. El día que me enteré de eso, que fue antes de Semana Santa, hermano, quedé en shock. ¿De verdad me estaba metiendo con una mayor de edad? Hostia, no me lo creo, pensé.
Ya cuando volvimos a las clases y nos pudimos ver, todo siguió de maravilla. Le di el primer regalo y cada día la fui conociendo más y más y me iba contando anécdotas y experiencias suyas. El fin de semana fuimos a un local de hamburguesas, pues obviamente como el caballero que soy pagué todo, aunque ella pensara en pagar su hamburguesa. Me parece algo muy humilde de su parte. Después de eso nos fuimos caminando a su casa y le hice una pregunta que me venía guardando por todo el día. Resulta que su ex le había escrito por Discord unos parrafotes cuando ella no le veía sentido a ponerlo como una segunda opción. Y ahí fue cuando pensé yo, entonces, ¿quién será la primera? Cuando hice esa pregunta sonrió, me agarró la mano con fuerza y dijo como de forma sarcástica, ¿primera opción? No, no sé. Yo que soy alguien que no suele captar las indirectas y entendí al instante que esa primera opción era yo. Al día siguiente jugamos Roblox. Sí, lo sé, no debí caer tan bajo. Jugamos Natural Disaster, me llamaba por más de una hora. Y el día siguiente que hubo clases fuimos a una actividad, una charla que nos dieron a los de último año y ella se recordó sobre mi nombre. Desde ese día se volvió mucho más frecuente el contacto. Tú sabes, los abrazos, las caricias, besos en la mejilla, dándole la mano. Antes de la charla le di el segundo regalo. Me faltaba todavía darle el tercero cuando, sin que yo me lo anticipara, ella llegó con una bolsa que tenía un Lego de Minecraft y me lo regaló. Ya está, hermano, esa mujer tiene que ser mi esposa, fue lo que pensé. Y es que ya se está empezando a volver difícil imaginar un futuro sin ella. Empecé a volverme consciente de que todo podía terminar, de que mis errores podía perderlos. Bueno, yo quise hacer todo lo posible porque no hubiera discusiones, que no hubiera problemas. Y eso en parte fue el problema, porque todo siempre tenía que ir perfecto y si había problemas, debían arreglarlo lo más rápido posible. A pesar de todo esto, el fin de semana fue casi tan increíble como el anterior. La invité a mi casa a ver una película y a comer donuts. Resulta que íbamos caminando por mi conjunto y unos amigos me vieron con ella. No me sentí incómodo, la verdad. Me sentí poderoso porque sabía que lo último que ellos esperaban ver ese día era yo, que casi nunca salgo de mi casa, y más encima con una chica. A mis papás les agradaba, les parecía una buena persona y veían que yo estaba cada día más feliz. Y sin duda alguna lo fui. Tenía mis dudas, sí, pero mínimas. De lo que no tenía idea era de que iba a pasar algo terrible. Algo que amenazaría con acabar todo lo que construimos hasta ese momento. Algo que me dejaría intranquilo, sin poder dormir bien por varios meses y que a día de hoy sigo tratando de superar. Resulta, pasa y acontece que estábamos en el recreo, juntos, los dos, hablando de alguna que otra cosa. Y yo ya me empezaba a acostumbrar a sostenerla todo el tiempo, a estar abrazándola con un poquito de fuerza, trayéndola hacia mí. Lo que yo no sabía era que a ella eso no le gustaba, que se sentía incómoda. El problema fue que no me lo dijo al momento, sino más tarde, en el segundo recreo. Sin embargo, un amigo que es novio de una amiga de ella vio desde lo lejos lo que pasaba y me lo comentó. Él infería que se sentía incómoda y que a lo mejor no tenía que estar agarrándola todo el tiempo. Así que yo ya sabía que no era buena idea llegar y abrazarla en el segundo recreo, sin esperar que ella lo hiciera. ¿Y qué pasó? No lo hizo, ni me dio la mano. Es más, no dijo nada mientras caminábamos, hasta que llegamos a una banca y nos sentamos. Fue ahí cuando me dijo de forma calmada y amable que se había sentido incómoda por el abrazo. Entonces me disculpé, admití mi error y dije que tendría más cuidado. En ese momento, amigos míos, aprendí que disculparse no siempre es suficiente. Pues estuvimos callados por varios minutos sin mirarnos, sin darnos de la mano. Fue un momento con mucha tensión, bastante incómodo. Mi amigo y su novia llegaron después y nos hicieron jugar un juego con las palmas. Algunos podrían decir que fue inoportuno, pero realmente gracias a eso fue que se rompió el hielo y pudo demostrar más arrepentimiento. Y eso digamos que bastó para que volviéramos a la normalidad. Nos abrazamos y volvimos a la normalidad, o sea, de estar agarrando la mano y hablando alguna que otra cosa. Por el resto del día diría que estuvimos bien, pero no del todo. Y es que por dentro tenía la impresión de que algo andaba mal. No sé realmente cómo podría explicarlo. La cosa es que decidí que tenía que hablar con ella algunos asuntos para salir de ahí. Pero es que hasta por escribir una hoja. Yo pensaba que esa hoja iba a ser mi salvación. Sí, tengo Keep Inventory, no me importa. El desafortunado día en el que la perdí, un miércoles en el que estuvimos en la sede deportiva, primero nos sentamos juntos en el bus de ida. Por alguna razón que seguramente fue lo ocurrido el día anterior, no me cabe la menor duda. Casi no hablamos. Estuvimos en silencio casi todo el tiempo, aunque sí que nos dimos de la mano por todo el trayecto. Cuando llegamos a la sede no pude contenerme más y le dije, oye, me parece que tú y yo tenemos que hablar seriamente. Siento que las cosas no fluyen. Ella decía tipo, no, no, tranquilo, todo está bien. Y ahora que me pongo a pensar, ¿qué tal si todo estaba bien? ¿Qué tal si mi mente me estaba jugando una broma?
A lo mejor ella simplemente no sabía de qué hablar y estaba esperando a que yo le contara algo, le hablara sobre alguna cosa interesante. Después de la primera clase salimos al recreo y fui con ella a un lugar alejado para que tuviéramos esa conversación seria. Yo era consciente de que aquello podría salir o muy bien o muy mal, pero como casi siempre, más inclinado a pensar que saldría bien. Claramente me equivoqué, hermano. Empecé a hablarle sobre mi preocupación de que las cosas no estuvieran fluyendo, que no quería que se acabara el aire entre nosotros. Ella entonces empezó a explicar lo que pasaba realmente, que era una mezcla de varios factores. Primero, que no me abría lo suficiente con ella, así que me pidió algo que parecía sencillo y obvio, pero para mí no lo era, que le hablara. Quería que le hablara como a un amigo. Ahí cometí el error de decir, entonces quieres que tengamos conversaciones superficiales. Y pues ella dijo que obviamente no se refería a eso. El punto es que seguí sin entender cómo debía cambiar el enfoque, de qué podía hablar para asegurar una conversación interesante. Segundo factor, le parecía que estaba acelerando las cosas. Decía que quería ir a su ritmo, es decir, lento. Miren, yo la verdad estaba de acuerdo con ambas cosas. A lo mejor sí tenía razón. A lo mejor sí tenía que abrirme más y contarle más sobre mí, porque era como si no me conociera. También tenía que ir con calma, y ya nos demostramos mutuamente cierto cariño, seguíamos sin ser nada. En fin, no negué que tenía que mejorar en algunos aspectos, pero de todos modos volvimos a ese silencio y a esa tensión que simplemente me desesperaron. Ella se puso a jugar Block Blast, ese jueguito de bloques en su celular. No sabía qué hacer, mi mente estaba bloqueada. Intentaba pensar en algo, pero no se me ocurría absolutamente nada. Traté de llamar a mi amigo, pero no me contestó. Acudí a ChatGPT y le expliqué la situación, pero sinceramente no sirvió de mucho. Pregunté directamente a ella qué quería hacer, y ella simplemente decía, háblame normal. No entendía a qué se refería. Bueno, ¿en qué quedamos? Ella me decía, háblame normal, y yo no entendía a qué se refería. Y le insistí una y otra vez que me lo explicara. El momento en el que todo se fue al carajo fue cuando intenté hacer una demostración de lo que era para mí hablar normal, hablar con un amigo. Iba a ser el ejemplo con Sacian, mi amigo al que ya ustedes conocen. Y me le acerqué, pero él me ignoró completamente porque estaba poniendo la atención a mi novia. Eso a la chica no le gustó para nada. Él pensó que me la estaba tratando en serio y no me importaba nada. Gente, aguanta hacer raid. Venga, vamos a hacer raid. Seguramente me van a destrozar, pero... Bueno, la chica me dijo, así nunca tendremos confianza, después de lo que pasó con Sacian. Se hartó y se fue estresada a su salón sin decir nada más. Ahí empecé a ser consciente de que lo que acababa de pasar era terrible. Era el peor escenario que uno se podía imaginar como resultado de la conversación seria que tal vez no fue tan seria. Nada, gente, yo la verdad me sentí muy arrepentido. Sabía que tenía que pedirle disculpas y hacer que nos arregláramos. Lo que no sabía era que eso no estaba en mis manos, sino en las de ella. Y adivinen qué pasó. Cuando me acerqué a hablarle, me contestó de forma apática, seca, distante. Yo la verdad, diría que no era para mí. Completamente entendible. Por lo menos ese día era entendible que estuviera enojada, que no quisiera verme, oírme ni hablarme. Intenté convencerla para hablar o hacer algo, pero decía que no tenía ganas, que le daba pereza. Llegó un momento en el que fui y le pregunté, oye, ¿estás bien? Y me dijo que quería espacio. ¿Qué pasó al día siguiente? Pues que hablamos, nos arreglamos, nos besamos y vivimos felices por no, ya quisiera, ya quisiera. Lamentablemente al día siguiente siguió con la misma actitud, pero peor. Fui y le dije, hola, ¿todo bien? Y me dijo que sí, mientras miraba su celular. O sea, ni me volteó a ver. La cosa ya estaba bien complicada, de que ella iba a tener la disposición para hablar y aclarar. Pero no, fui demasiado ingenuo. Muy de Lulu, como ella decía. Decidí tener cero contacto con ella por 3 días enteros. El lunes de la semana siguiente venía con todas las ganas del mundo de hablarme, pero los amigos me dijeron que no era buena idea, que mejor esperara una semana más. Yo podía esperar una semana, pero realmente valía la pena. ¿Cómo podía tener la certeza de que iba a querer arreglar las cosas? Exacto, no la vi. Estaba condenado a la incertidumbre. Bueno, gente, vamos a hacer water drop.
Uno, dos, tres. Si lo logro, ella volverá. Hasta por fin. 2 días después, el miércoles, venía con el plan de hablarle. Hasta les pedí a las amigas que no se interpusieran, que me dejaran el camino libre. Sin embargo, lo que terminé haciendo fue mandarle un mensaje. Un papel que decía, antes que nada, te pido disculpas. ¿Podemos hablar? Lo mandé junto a un par de dulces con el profesor de educación física. Él había hablado con ella previamente ese mismo día. Había dicho que no quería saber nada de mí, no sé si de verdad o de broma, y le explicó la situación desde su perspectiva. Resulta que cuando tuvimos esa conversación seria, ella estableció unos límites, y según lo que contó, yo no quería respetar sus límites. Eso era lo que la mantenía resentida conmigo, un malentendido. Lo que pasaba realmente era que no entendía sus límites. Necesitaba que me los explicara con claridad. Ahora que los entendía era muy tarde porque no me quería ni hablar. En fin, el mensaje no recibió respuestas de ninguna parte, pero de todas formas el plan seguía. Tenía que hablar. Al día siguiente, el último del mes de abril, en el segundo recreo, le pedí un momento para hablar. Le pedí disculpas como por tercera vez y le pregunté si me daba otra oportunidad. No me la dio. Ya no quería nada. Así de fácil. No hice nada para que cambiara de opinión porque sí, simplemente no tenía sentido. Era el fin. Todo mi esfuerzo por arreglarnos fue en vano. La dejé ir, hermano. La perdí por estúpido. Pensaba por aquellos días. Es que desde cualquier punto de vista todo parecía ser mi culpa, pero ¿y si no lo era todo? O sea, hermano, ponte a pensar. Es lo que hice los días siguientes. Me puse a pensar, a reflexionar sobre toda esta situación. Ya estaba en un proceso de duelo, ¿sabes? De aceptación de que ese era el final y no había nada que hacer. Pero simplemente no era capaz de superarlo. Volví a darle prioridad a mi vida. Algunos de mis amigos me decían, bro, ya olvídate de ella, búscate otra, sigue con tu vida como si nada hubiera pasado. Y otros eran más optimistas, decían que a lo mejor en unas semanas o incluso meses dejaría el resentimiento quizás quizás tendría la voluntad de volverlo a intentar o solo ser amigos. Entre todos estos pensamientos apareció uno que sonaba descabellado. ¿Y si la culpa era de ella? Hermano, ponte a pensar. A pesar de que estaba arrepentido de todo lo que pasó, a pesar de que traté de encontrar soluciones, a pesar de que busqué hablar y aclarar todo de buena manera, a pesar de todo eso, ella se negó a hablar y solo se alejó. Vio lo que pasó como un argumento perfecto para terminar con lo nuestro y no tener que dar explicaciones, porque claramente yo tenía la culpa de todo para salvar esa relación en formación que teníamos, pero ella solo se fue sin dar explicaciones, sin hacer el mínimo esfuerzo por aclarar el asunto. Tal vez ella no me quería lo suficiente, tal vez ni me quería, sino que solo me utilizó para beneficio propio. Tal vez ella me manipuló. No lo sé, hermanos. Es al menos lo que una amiga de ella no tan cercana me dio a entender. Yo quiero pensar que no es así, que a lo mejor solo estaba algo confundida, no sabía lo que quería y decidió resolver su indecisión dejando de hablar y alejándose de mí. Y es que esa era la opción más fácil para ella, eso sí, sin tener en cuenta mis sentimientos. En fin, solo me quedaba escoger entre esperar a que volviera o olvidarlo, pensar que va a volver o no. Aunque he escogido la segunda opción, pues parece ser la más realista, la de más amor propio. Si le soy honesto, no dejo de pensar en ella y de anhelar su regreso. Sigo pensando que se puede hacer algo, que lo que ocurrió no fue tan grave y que se puede solucionar hablando. Incluso sabiendo que me pudo haber utilizado o que lo que hice para ella fue imperdonable, mantengo la esperanza de que volverá. Sabes, es curioso pensar cómo, de cierto modo, mi miedo a perderla hizo que la perdiera en primer lugar. Fui tan consciente de ello que me puse a llorar a solas en mi habitación, días antes de que todo el conflicto sucediera. A mi parecer, no era justo. ¿Por qué tenía que sufrir por una persona que amaba? Esa misma pregunta me la podía hacer antes y después del conflicto, sin una respuesta sincera. Quizás porque este amor siempre fue desigual, quizás porque ella no me merecía. No lo sé. Solo sé que esta ha sido la etapa más difícil de mi vida y que no será fácil ganar.
No sé cuándo le vuelva a ver el color a la vida, en la que esta, si bien ha sido una más de innumerables desgracias, fue una que todavía me persigue, que no me deja ser feliz. Ya para terminar, el mejor consejo que les puedo dar, queridos amigos, es que disfruten lo que tienen y no se preocupen demasiado por la idea de perderlo. Asegúrense de tener una comunicación clara con su pareja, no sean intensos y sobre todo valórense. No se arrastren por personas que no valen la pena y se alejan de ustedes por malentendidos pequeños. Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final por escuchar mi historia y espero que se hayan llevado algo de ello. Díganme qué opinan en los comentarios ahí abajo, que estaré leyéndolos. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao.